Bueno, pues ahora sí iniciamos. Vemos un esquema. El esquema que vamos a ver es el sistema de alimentación. Este tema lo vamos a ver, pues lo voy a compartir porque lo vamos a ver pues para poder hacer más tiempo de práctica. Entonces, vemos que nos está mostrando un esquema que es de sistema de alimentación del vehículo. Este corresponde al carburador, todo este elemento corresponde al sistema de alimentación del vehículo. Entonces, rápidamente podemos ver el 1, que es el depósito de combustible, el 2, una bomba de combustible, ya sea de caperuza o ya sea tipo bomba mecánica, Profe, etcétera. Sí, profe, te compartió la pantalla, todavía no aparece compartida. sí, yo la estoy presentando. Bueno, en este momento la voy está fijada, sí. La pantalla está A mí no me fijada. aparece. Bueno, Emil, entonces busca ahí en donde dice personas, ahí aparece la pantalla. Debe aparecer esta pantalla. La pantalla de carburadores. ¿Sí están viendo todas las pantallas? No, profe, no aparece. Bueno, ahí no, pero acá sí, porque yo lo estoy proyectando. No aparece. No aparece usted hablando. Ok, entonces porque dice que estoy presentando, Pancharo. Bueno, nuevamente, espérate, yo vuelvo y la vuelvo a cargar, a ver. Perfecto. Ahí, A mí todavía no. bueno, entonces, o sea, yo voy a aparecer ahí, pero entonces buscan dentro de la lista de los invitados, de los que están, ahí aparece la pantalla como, como ya lo que dice la presentación carburadores, ahí debe aparecer. Donde está la lista de los invitados, ahí aparece la... Listo, no. Sí, con nada. No, profe, la verdad a mí no. Yo no sé si los muchachos ya. Raro. Claro, porque ya, a ver, admitir, aquí está admitir, bueno. Toda una pantalla, voy a presentar, compartir. Ahí sí van a empezar a ver la pantalla. Sí, profe, ahí sí ya se ve. Ahí sí, listo, perfecto. Todos, para todos. Jóvenes, alguien que responda, sí, todos la están Sí, viendo. profe, ya. Ok, perfecto, listo. Entonces, vamos a iniciar. Esa, Profe, qué pena, a mí la tecnología no me está colaborando, no me deja ver la pantalla. Lo veo usted. bueno, busquen la lista de invitados que ahí aparece la presentación. O si no, debes de retirarte de la reunión y volver a ingresar. No, profe, que le dé donde está, pues donde aparece su cámara. Ahí arriba aparece como un cuadrito con una flechita. Uno le da ahí y aparece ya la pantalla. Que como ya estoy proyectando pantalla completa, voy a ingresar por otro lado a ver. Ya entré, ya lo descifré. Listo, perfecto. ¿Quién más tiene dificultad? ¿Ya todos están viendo la pantalla?
Como que sí, hágale, profe. Como que sí, perfecto, ok. Listo, no estamos atrasando. Listo, perfecto. Entonces, jovencitos, este es el esquema que se diseñaron, el que inventaron, el que tiene el carburador, que es el principio de Venturi. Recuerde cuando nosotros le mostramos, entonces el carburador viene desde este esquema, desde, desde esta parte, que es la bomba, donde está el número 4, la flecha, que es el flotador. Entonces, el flotador es como una taza en la cual es controlado por, esta taza es controlada por el flotador, el nivel de combustible y las líneas son el combustible. El aire que entra por acá por el 12, que es el filtro de aire, la depresión que va a ingresar por ese aire hace que sea arrastrado ese aire, esa gasolina hacia el cilindro, ya sea de 1, de 2, de 4, de 6, de 8, etcétera, ¿cierto? Profe, no le escucho nada. ¿Quién está hablando? No me escuchan. Hola. Voy a ponerle más volumen. No. Sí. Ahora sí. ¿Me escucha mejor? ¿Otra tenés por ahí un micrófono? No. Sí, no. Profe, ese es el problema de allá de donde él está, porque yo sí lo escucho bien. Sí, me escucha bien, perfecto. Entonces, transmitir, perfecto. Neider acaba de llegar por ahí. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, este es el esquema. Y es un principio muy básico de física, que es el aire va arrastrando el combustible por este Venturi. El 8 es el Venturi donde se cierra un poco más, se cierra ese ducto, esa cavidad, para aumentar la velocidad del aire y así poder arrastrar el combustible hacia el cilindro, ¿cierto? Es el principio del Venturi. Acá lo vemos en esta otra imagen, donde está el aire es la succión del aire, la depresión del aire hace que arrastre el combustible. Esta es la mariposa que controla las revoluciones por minuto cuando es en el sistema de carburador. Entonces, esta mariposa se sigue conservando aún en los vehículos de inyección electrónica. Perfecto. Esta memoria les van a quedar a ustedes. Acá podemos ver otro esquema en el cual se ha diseñado mucho, o sea, el carburador de motocicletas, el carburador de vehículos y otros sistemas también siempre han manejado este mismo principio. Acá podemos ver los diferentes tipos de carburadores que han existido, verticales, ascendentes, descendentes, invertidos, etc. Bueno, el carburador también existió en los motores 6 cilindros en línea, de 6, en línea, en V, etcétera. Pero ¿qué pasa? Mira el sistema que tuvieron que desarrollar para poder hacerlo eficiente, ya que el carburador solo puede alimentar no los 6 cilindros de una vez, sino 2 o 3 cilindros, ya que son los que están más en el centro, son los que van a ir o van a ingresar con mejor combustible o mejor mezcla. Y los cilindros que están en los extremos son cilindros que van a tener una mezcla mucho más pobre. Ya sabemos y ya entendemos el concepto de por qué es pobre, porque no está dentro de la relación estequiométrica. Perfecto. Entonces, normalmente, o si lo hacían de un carburador, le colocaban dos cuerpos de carburador, al mismo carburador le colocaban dos cuerpos, o 3 o 4, para poderlos hacer más eficientes. Entonces, en algunos motores también dividieron 3 cilindros para un carburador y otros 3 cilindros para otro carburador. 2 dobles cuerpos horizontales, 2 carburadores para ese motor en línea de 6 cilindros. Siempre que veamos un motor en línea de 6 cilindros con un solo carburador, significa que el 1 y el 6 son los cilindros que va a tener una mezcla más pobre, porque obviamente
no es tan eficiente el sistema. Y así sucesivamente. Bueno, acá podemos observar entonces la importancia que tiene. Aquí podemos hablar de los circuitos que tiene el sistema de inyección. Y esto lo vamos a hacer de manera rápida para poder de una u otra manera pasar al tema que más nos interesa, que es la inyección electrónica. Bueno, la entrada de gasolina obviamente va directamente a lo que es la cuba. Este elemento acá donde está, este aplicador se llama cuba y lo rojo es la gasolina. Cuando el motor está en mínima, o sea, no se está acelerando, se dice que el circuito está en mínima. Entonces la gasolina entra normalmente, esta es la entrada de la gasolina, viene hasta el depósito y el depósito hay un tornillo de regulación, de ralentí o de mínima, ¿sí? Entonces la gasolina viene por este conducto y este tornillo que tiene una conicidad. Esta conicidad permite o impide el flujo de gasolina que se haría la mezcla debajo de esta mariposa. Entonces, esta es la mariposa de aceleración. Cuando la mariposa se encuentra totalmente cerrando este orificio, esta cavidad, está restringiendo lo que es la entrada del aire, ¿sí? Entonces, la mezcla va a ser mucho menor, se va a generar. Entonces, es capaz de mantener las revoluciones a unos 850, 900 revoluciones por minuto debajo de esto. Si se quiere aumentar las revoluciones por minuto, es darle más apertura a la mariposa. O sea, en el momento de la mariposa es darle más inclinación, que se abra mucho más y así va a entrar más aire. Al entrar más aire, obviamente también se debe graduar lo que es el tornillo, darle más abertura para que pueda así entrar más aire, entonces poder hacer una relación estequiométrica. Al ocurrir esa relación estequiométrica, pues obviamente va a haber una mejor combustión. Esto hace entonces que este circuito se llame de mínima. Vamos a mencionar los circuitos. El de transición es un orificio que está más arriba del de mínima y es este orificio que observamos acá. Este se llama orificio de transición. Si podemos observar, si esta mariposa se cerraría un poco más, quedaría este orificio por encima de la mariposa. Entonces no generaría esa succión. ¿Sí? No generaría esa succión. Así, a medida que la mariposa se va tomando, va de convertirse de cerrada, se va abriendo, obviamente va a requerir más orificios para poder suplir esa necesidad de las revoluciones del motor. Entonces, por eso aparece acá, donde está la restricción, donde está ese cono, donde se vuelve más estrecho, que es lo azul, es lo del aire, pero se vuelve más estrecho, aparece este difusor o venturi. Acá ayuda a que la gasolina, se mezcle, se pulverice mucho mejor con el aire, este principio de venturi. Y significaría que la mariposa está llegando a una posición casi vertical para poder succionar todo esa gasolina que viene por este tubo que es del compensador o econostato, ¿sí? Entonces, esto está dentro del carburador. Y así sucesivamente va a ocurrir va a jalar el aire que va a entrar, va a hacer más succión, más rápido del combustible que está dentro de la cuba y que está siendo controlado. Pero, ¿qué pasa cuando es otro circuito? ¿Qué pasa cuando se acelera? Cuando se acelera varias veces. Entonces, esas aceleraciones van a necesitar una gasolina más extra, pues gasolina extra, o sea, no gasolina de mayor octanaje, sino gasolina, pues según esa. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer un sistema que se llama de inyección. O sea, el sistema de inyección ese es por acá. Mire que viene esta palanca, a medida que se acelera, entonces se abre esta palanca y acá hay una válvula, un diafragma, que lo que hace es tomar esta gasolina que ya está acá, en esta cavidad o en este depósito, en
que ustedes ven en esa cámara, en esa galería, y va a ser inyectado, o sea, va a ser inyectado. En el momento que la persona acelera el pedal del acelerador, esa gasolina va a ser inyectado y esa presión va a tener esta salida. ¿Por qué esta salida? Porque acá vemos una válvula de retención. Ella permite el flujo, o sea, que se llene la cámara en un solo sentido, pero en el momento de que la fuerza que está haciendo por fuera, el pedal del acelerador, esta válvula se retenga, o sea, es una válvula cheque, no va a permitir que esa gasolina se devuelva. Entonces la gasolina va a buscar una salida y esa salida va a ser por este conducto y va a ir directamente ¿a dónde? Al principio de Venturi, al difusor. Inmediatamente va a salir la gasolina inyectada, o sea, en forma de chorro, ¿sí? Para suplir esa demanda. Entonces, cada vez que se acelera, obviamente por acá se está haciendo una inyección de combustible que lo que hace es llegar más gasolina a lo que son los cilindros. Ese se compone todo el sistema de inyección. Luego viene entonces, recordemos, los sistemas de carburador son mínima, que es acá donde está el tornillo de ralentí o tornillo de mínima, el de transición, 2 circuitos, el de econostato o este otro circuito, 3, el de inyección, 4, y vamos a tener entonces otro circuito que es el de shock o arranque en mínima. Para el circuito de shock o arranque en mínima aparece solamente una mariposa, este se llaman estrangulador o mariposa superior, que lo que hace es restringir el aire que vaya a entrar al carburador. Al hacer esa restricción, obviamente va a entrar menos aire y eso es lo que hace que entre más combustible. Entonces la mezcla sea mucho más rica y permita hacer un encendido más rápido. Entonces se llama circuito de shock, entre otros. Vamos a dejar así y vamos a pasar a otra diapositiva. Entonces, descripción completa del carburador. Hay varias marcas. Weber, pues es una de las marcas más reconocidas que hay en el momento. Y vuelve otra vez a aparecer diferentes tipos de carburadores. Pero el principio es el que ya habíamos mencionamos. Entonces acá vemos, acá hay una, esta la vamos a retirar un poquito. Y vemos también los diferentes circuitos que tiene el combustible, pero tiene diferentes nombres. No vamos a profundizar en ello porque no es la finalidad. Bueno, vamos a pasar. Son diferentes formas. Ahí está. Por favor, sí les pido que lo lean. Entonces, cuando el carburador se ha colocado de doble cuerpo, entonces un mismo carburador tiene una mariposa a un lado y otra mariposa a otro lado. Y la cuba pues estaría en el centro. Esto es para motores que sean ya de 6, 4 o 6 cilindros y quizás para un mejor rendimiento de consumo de gasolina pues tiene instalado este sistema. Está este que es muy comercial. Acá podemos observar de la parte externa. Entonces tenemos por acá en este Venturi, entonces estaría para el arranque en frío y cuando es alta de transición para arriba, que es alta y de inyección, se viene a dar esos dos circuitos, esos dos sistemas por este otro principio de Venturi. Entonces acá tiene uno que es para mínima y shock y este otro para lo que es alta y transición y obviamente el sistema de inyección. Es correcto. Algunos carburadores, entonces acá podemos ver, por acá tiene la palanca o articulación que se usó cuando es de guaya. Acá en este carburador entonces empezaron a dar carburadores con solenoide. Solenoide fue como ese descubrimiento, ese avance para poder desarrollar la inyección electrónica. Podemos ver que por acá hay un elemento. Este elemento es un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Pues un solenoide es algo que permite o impide el flujo de algo. ¿Sí? En este caso sería un solenoide para permitir el flujo de combustible en mínimo. ¿Qué significa esto? Hombre, que había un sistema, un circuito eléctrico que en el momento de apagar el motor, cerrar el switch, pues lo que hacía él que se activaba y no permitía el flujo de gasolina. ¿Por qué? Porque obviamente
los motores cuando no tenían ese sistema se dejaban en alguna pendiente, la gasolina podía derramarse y se podían incendiar. Entonces muchos de los carros se incendiaban por eso, porque los dejaban parqueados en una pendiente con carburador, pues si no tenían buenos empaques, buenos sellos, lo que hacía es que empezaba a botar gasolina y quizás también se incendiaban pues los carros, así se iban incendiando. Entonces, este solenoide iba conectado al switch de ignición. En el momento de abrir la llave, volverla a poner en posición on y abrir la llave, y antes de dar start, él ya se contraía el solenoide, se llaman solenoides, y lo que hacía era permitir ese flujo de gasolina de la cuba hacia la parte ya de los cilindros. Muchas veces obviamente podía pegar o dejar de funcionar, entonces inmediatamente el carro no se mantenía en mínima o no permitía que encendiera el vehículo, a no ser de que a veces se aceleraba como varias veces y podía permitir, pero cuando se soltaba el pie del acelerador obviamente se apagaba. Entonces fue problemas del solenoide. Algunos vehículos también traen el solenoide. Perfecto. Carburador de doble cuerpo o carburador escalonado. Entonces algunas complejidades de ellas también. Vemos que algunos también se trabajó de esta manera. Entonces podemos observar por acá en el esquema por donde pasaba el aire, y mire la succión que hace en el combustible. Entonces podemos ver acá en esta, ¿sí? Entonces por eso existía un tornillo de regulación de mínima. Entonces lo que hacía es que el aire va a entrar por acá, por una de las cavidades, y va a arrastrar el aire, el combustible que está en el carburador. Entonces si el aire se restringía, pues el flujo, pues obviamente no podía hacer, el aire está entrando por acá. Si se restringía el aire, pues obviamente no podía arrastrar. Este controla en la parte superior el aire, y acá en la parte inferior está el combustible, como lo podemos ver. Todavía se sigue manejando de la misma forma. Los tornillos que están del cuerpo, de la mitad del cuerpo, son de aire, y los que están en la base del carburador, como este W, lo llamaban de mezcla, pero obviamente, pues obviamente ya ahí se está controlando la mezcla realmente. Entonces W siempre fue un tornillo para controlar la mezcla o las revoluciones ya. El Z, pues el Z ya aparece como para bajar también regímenes de revoluciones, y el C nos está diciendo que también son los dos que trabajaban en eso, para bajar los regímenes de revoluciones. Bueno, hasta aquí, entonces vamos a dejar la parte de carburadores. Quizás hay mucha más información, pero vamos a solamente ahí. Yo les voy a compartir esta presentación, obviamente, cuando terminemos entonces esta sección. Vamos con esta sección entonces. Vamos a avanzar. Vamos a ver este fundamento de la inyección electrónica a gasolina. Esto es un material de entrenamiento de Chevrolet. Bueno, vamos a ver entonces todo lo que es la introducción. Estos son los temas. Vamos a ver otra vez acá. Vamos a casa. A ver aquí. La idea es conocer todo lo que son la introducción, de qué se habla, todo el sistema de combustible, sistema de control de sensores, señales de salida, y el multímetro pues lo vamos a ver en otro momento. Ese sí lo dejamos para otro momento. Entonces vamos a ver todo lo que es la introducción. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues es una guía práctica, o sea, por el momento vamos a conceptualizar, a identificar cuáles son los elementos fundamentales de ese sistema de inyección electrónica que vemos ahora en los vehículos actuales. Es muy claro y es de mucha importancia dar a entender que esto no va a reemplazar ningún manual de servicio o va a modificar alguna especificación, sino que siempre vamos a estar apoyados de documentos, pero no sirve de identificación como material de entrenamiento. Bueno,
Entonces, ¿qué pasa con la inyección electrónica? La inyección electrónica lo que hizo fue mejorar la contaminación, o sea, mejorar, pues no mejorar la contaminación, mejorar esos gases que son contaminantes, hizo mejoras del sistema de rendimiento del vehículo, obviamente el vehículo responde mucho mejor con un sistema de inyección electrónica. El arranque es más rápido, no se utiliza el ahogador o el shock, recuerdan, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ahogador o de shock, era la mariposa que está en la parte superior. Entonces, ella lo que hacía es estrangular la entrada de aire para poder hacer una mezcla más rica. Entonces, acá en el sistema de inyección no se va a utilizar el ahogador estrangulador. Y obviamente, entonces se busca con el sistema de inyección electrónica ese mejor aprovechamiento del combustible, que sea una mezcla estequiométrica, una relación de 14.7 a 1. Perfecto. Entonces vamos a mirar. Este es un esquema. Quiero que vean cómo funciona o cómo trabaja pues todo lo que es la parte de inyección, que son esa parte de inyección electrónica que está controlando ese motor de combustión interna. Entonces lo que hace es que acá la mezcla, el aire y la gasolina es controlada por un módulo que lo que hace obviamente necesita de varios elementos, sensores, unos actuadores que le manden esa información, una lógica de programación y poder controlar ese combustible. Entonces, rápidamente tenemos, vamos a mirar cuál es la ruta de la gasolina. Entonces, ¿cuál es esa ruta? Entonces, la gasolina como tal está en el depósito, pues obviamente es el 1, y sumergida en ese tanque de combustible se va a encontrar una bomba que es una bomba eléctrica, obviamente es una bomba eléctrica, por eso debe estar sumergida en el tanque. Entonces, para no, como tiene pues funciona a 12 voltios, esa bomba, en el momento de dar el encendido al vehículo, esa bomba va a impulsar esa gasolina, la va a impulsar por todas estas galerías o estos rieles o tuberías que son rígidas, las va a impulsar como viene acá. Entonces va a pasar por el 13, el 12 que es la bomba eléctrica, el 3 que es un filtro, hace un proceso de filtrado y va a venir a lo que es acá, el riel de inyección. Entonces cuando la gasolina ya está en el riel de inyección, lo que hace es que siempre va a manejar unas presiones de 35 PSI, ¿sí? 35 PSI. ¿Eso equivale a cuántos bares? Alguien que me diga rápidamente. ¿Cuántos bares? Entonces recuerden, muchachos, si un bar, entonces son 14.7 PSI, entonces 2 bares, más o menos 30, son 35 PSI, ¿cierto? 1.5, de 1.8 a 2.2 bares es la presión que hay acá. ¿Cómo se mide? Y se mide de una misma forma o muy similar como estuvimos mirando la compresión en los cilindros, pero obviamente con un equipo que va a medir la presión en el sistema de rieles. Hay que poner un manómetro que es para medir combustible, ¿sí? Entonces hay que tener otro manómetro y se pone en la línea de entrada del combustible y ahí nos va a medir la presión en bares o en PSI, según el equipo que tengamos, se va a medir acá. Ya con esa presión estando en el sistema del riel de inyección, obviamente, entonces va a haber una presión residual. Esa presión residual no sale solo hasta que esa presión vence el resorte que tiene este regulador de presión. Cuando esa presión vence este resorte, obviamente se va a liberar ese exceso de combustible y se va a venir por la línea 14. Mire que la línea 14 es un poco más delgada porque obviamente de retorno se va a ir hasta el tanque de combustible, ¿sí? Entonces, hasta ahí va a ser la parte de suministro o de alimentación de combustible. Tenemos entonces un elemento que es el que está acá constantemente cambiando de color, se llama
inyección o inyector, perdón, inyector. La inyección es la acción que está haciendo acá, que es la inyección, que vemos acá que está pulverizando el combustible. Mientras que acá está haciendo, es el inyector, le está llegando unos pulsos electromagnéticos, ¿de dónde? De la computadora, porque el inyector como tal es una bobina, es un solenoide que está permitiendo o impidiendo el flujo de algo, de un combustible en este caso. Entonces el inyector es una bobina electromagnética que funciona con unos pulsos que le manda la unidad 8 o la unidad de control electrónica. La unidad de control electrónica o la ECU, o también es llamada computadora, ¿cierto? Entonces, cada vez que el pistón llegue a punto muerto superior y en el momento de la explosión, antes, unos grados antes, va a haber eh, una inyección. Claro, él está haciendo admisión y hay una inyección. Vamos a ver más adelante que esos sistemas de inyección ya se han vuelto más complejos, pero ya lo vamos a entender. Por el momento, quiero que ustedes identifiquen como las partes o los elementos como tal. Bueno, para poder saber la computadora que el pistón está en PMS, va a necesitar de un elemento 10. Ese elemento 10 se llama sensor del cigüeñal o CKP, ¿cierto? El CKP le dice a la computadora, vea computadora, ese pistón ya está en punto muerto superior, haga el trabajo en el actuador. Entonces tenemos sensores, que es el 10, y un actuador, que es el número, este es el número, corresponde al número 4. Vamos a ver, inyector de combustible, sí, que corresponde al inyector de combustible. La combustión que es generada, obviamente, en esa carrera de compresión, de explosión, de admisión y escape, todas las carreras, es salida por la válvula de escape. Acá en el momento, pues, vemos la acción de la válvula de escape, y esa válvula de escape va a pasar va a salir, va a abrir esos gases quemados y van a salir por el múltiple de escape. Al salir, obviamente, por ese múltiple de escape, hay una nariz. Eso siempre algunos le han llamado la nariz, o se llama también, que es realmente el sensor de oxígeno o sonda lambda, ¿cierto? Ya sabemos que la sonda lambda tiene que ver con el factor lambda, la factor de la relación estequiométrica. El factor lambda es un sensor y lo que está diciendo es, mire, la combustión está en una relación estequiométrica, la combustión está rica, la combustión está pobre. Inmediatamente, la computadora, la 8, lo que va a determinar es el sensor en un tiempo de abertura o de apertura, lo va a aumentar la frecuencia o la va a hacer más corta esa frecuencia. O sea, la frecuencia de que está abierto ese inyector, ese solenoide, va a ser de más tiempo en milisegundos o de menos tiempo en milisegundos. Siempre un inyector está abierto es en milésimas de segundo, entonces va a ser de 4 o de 6 milésimas de segundo, que puede estar más abierto, o de 3 milésimas, o de 6 o de 5, dependiendo de la información que le esté llegando del sensor de oxígeno o sonda lambda. Perfecto. Entonces, la apertura del inyector se da dependiendo de la información que le esté llegando del inyector, que le esté llegando al inyector, perdón, la información, la apertura del inyector depende de la información que le esté llegando del sensor de oxígeno, ¿cierto? Ese factor lambda que lo está interpretando la computadora. Bueno, para eso entonces hay otros elementos que intervienen en este esquema. Uno, mire acá, vemos el cuerpo de aceleración, es toda esta unidad que aparece acá, es toda esta unidad 7. Esta unidad es el múltiple de admisión. El múltiple de admisión, obviamente, también tiene que mandar una señal que tanto aire, flujo, masa de aire, masa, porque algunos sensores lo miden en masa, otro en flujo, qué tanto masa de aire está entrando por ese múltiple. Al computador saber qué tanta masa,
de aire está entrando, también va a hacer cálculos para hacer mayor o menor el tiempo de apertura del inyector o del solenoide en milésimas de segundo. Milésimas, recuerde, ¿cierto? Milésimas de segundo. La apertura totalmente, cuando esta actuador, que es una mariposa, que es un actuador, está totalmente cerrada, miremos que hay un tornillo de regulación en la parte superior, acá donde tenemos, donde está el cursor del mouse. Eso significa que si la mariposa está totalmente cerrada, pues obviamente la demanda de aire no es mucha y la demanda de gasolina tampoco es muy elevada. Entonces el aire es obligado a pasar por la válvula bypass. Al aire pasar por la válvula bypass, entonces el motor significa que está trabajando en unas revoluciones mínimas o que está trabajando en ralentí, ¿sí? Es correcto, entonces está trabajando en ralentí cuando el aire solamente está pasando por esta cavidad que vemos acá, solamente pasa por esta cavidad y va acá. Entonces el tiempo de inyección puede ser mucho más corto o puede ser un poco más largo dependiendo si, ojo, que hay otro factor que interviene acá. La posición 6, que es la posición del acelerador, puede ser en el cuerpo de acelerador, que puede calcular la posición en el cuerpo de aceleración, que es el 6, el sensor de la mariposa, o también, acá en este momento está el sensor de la mariposa, que determina en qué posición está esa mariposa. Entonces, dependiendo de la posición de la mariposa, hay la actuación del inyector. Entonces, el inyector necesita, para que actúe el inyector, que el inyector es un actuador, necesita de que la información le llegue a la computadora de ¿qué? De elementos. De el sensor de mariposa, el sensor de oxígeno y del sensor de flujo de aire o de masa de aire, del 7. Entonces, la inyección no se da. Ay, me faltó uno también, que es el 10, que es el CKP o sensor de cigüeñal. En este momento no vamos a trabajar con abreviaciones, sino que vamos a ver esta parte así. Entonces, vamos a ver esta terminología y después ya se puede profundizar en lo que son las abreviaciones, el CKP, el TPS, el MAP, el MAT, ¿cierto? Cada uno de esos. El inyector solo actúa cuando la orden, o sea, por pulsos o por voltajes o por pulsos de voltaje son enviados por la computadora. Y la computadora no envía esas órdenes al inyector sin antes mirar cómo está el factor lambda, la posición del cigüeñal, el sensor de la mariposa y el sensor de flujo de aire. Bien interesante eso, ¿no? Bien interesante. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se me durmieron? ¿Dudas? Pueden abrir el micrófono si hay alguna duda. Jóvenes, ¿se durmieron? Bueno, me preguntan, ¿están escuchando? ¿No están escuchando? ¿Qué pudo haber pasado? Yo escucho y hasta el momento entendí. Todo bien, profe. Bueno, Mateo, Sí, profe, excelente. José, Bien, profe, yo la entendí bien. perfecto, es que esa es la idea, o sea, si la idea es, si hay dudas, pues volvemos a hacer otra sección. La idea es que ustedes, como, Hasta el momento no entendimos, hasta el momento estamos bien. perfecto, Wilmar, Profe, estoy mandando esa información al WhatsApp, sí. o sea, no, todavía no la he enviado porque ya la voy a compartir como memoria, ¿cierto? Ah, ok. Como O memoria. sea, pero, o sea, lo poquito que puede presenciar, lo entendí, ¿sí me entiende? Pero de igual manera sería bueno como repasarlo así
Claro, cuando, claro. cuando lo O sea, comparten. listo, hasta ahí el concepto. Bien, ya sabemos que entonces todo este cuento funciona es porque hay una computadora y esa computadora Los tenemos que computadores, entender la lógica de ella, ¿cierto? Entonces, la computadora, claro. ojo, entonces aquí hay algo bien interesante, bien interesante. ¿En qué momento se enciende la bomba? ¿Cierto? Entonces la bomba, mire que hay una bomba que está conectada a un relé. Este 2 es un relé. Vamos a ver más adelante cómo es un relé. Simplemente vamos a tener el nombre que es un relé. Ese relé va conectado al switch y a la computadora. O sea, la computadora en el momento de abrir el switch del vehículo, el switch encendido, lo primero que va a hacer la computadora es hacer un testeo, ¿sí? Entonces, a eso lo vamos a denominar, a ese testeo, lazo cerrado, ¿sí? A ese testeo que va a hacer la computadora en el momento que la persona introduce la llave en el switch, le da la posición on, la computadora y que se encienden los pilotos en el tablero, la computadora va a hacer un testeo, ella hace un testeo que esté conectado el sensor de mariposa, que esté conectado el sensor de flujo de aire, que esté conectado el sensor de temperatura, el sensor de cigüeñal, que esté bien la sonda lambda, que estén los elementos que acabamos de mencionar, que son, por ejemplo, los que son, no el regulador, voy a mencionar nuevamente, para que la computadora pueda alimentar o darle alimentación a la bomba que está sumergida en el tanque de combustible, la computadora hace un testeo. Entonces, por eso, cuando el switch muestra el check engine o esa lamparita de mal funcionamiento en el tablero. Lo que está haciendo en el momento es hacer un testeo. Por eso es importante no darle encendido o estar al vehículo, al motor en ese momento, mientras la computadora hace ese testeo. Eso no dura sino unos segundos, dura 3, 4 segundos mientras ella se apaga. Cuando ella se apaga, pues obviamente terminó el testeo. Entonces, ¿qué está haciendo ese pilotico que nosotros vemos en el tablero? Está mirando en el momento, le da voltaje a la bomba, pero inmediatamente tiene que ver que esté el sensor de mariposa, inmediatamente hay un voltaje de ida y hay una señal de regreso, retorno, ¿cierto? El 7, el sensor de flujo de aire, hay una señal que va, hay un voltaje que va y una señal que regresa a la computadora. El sensor de temperatura, en algunos casos, envía un voltaje y hay una señal de regreso. Entonces sabe en que, si el motor está frío o caliente. ¿Sí? Y envía una señal, envía un voltaje de referencia al sensor del cigüeñal. Y ahí en el sensor del cigüeñal envía un voltaje de referencia a 12 voltios, pero le llega a la computadora quizás 5, o le llega un voltaje de retorno o una señal de retorno. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ese voltaje de retorno determina quizás en qué posición está ese cigüeñal. Y la sonda lambda, pues obviamente como todavía no está caliente o no está a su temperatura ideal, entonces ¿qué hace? Envía una señal mínima o máxima, que eso lo vamos a ver, envía un voltaje, porque lo que hace es que transforma esos gases en voltajes. Entonces transforma un voltaje y eso le llega a la computadora. Entonces la computadora con el sensor de temperatura, la sonda lambda, ya sabe si el motor está frío o caliente. Entonces ya sabe en tiempo de milisegundos, o sea, en la frecuencia de milisegundos que se mide en hertz, en esa frecuencia, dice cuánto tiempo va a permanecer ese inyector abierto para entrar combustible a ese pistón. Listo, perfecto. Entonces vamos a pasar a otra imagen. En esquema general es eso. Hay unos elementos que ya intervienen y se va volviendo más compleja el cuento. Pero entonces vamos a ver así. Entonces una vez que hemos estudiado estos fundamentos, estamos en capacidad de ¿qué? Nombrar ventajas, nombrar algunas de las ventajas posibles de la inyección electrónica a gasolina, describir las clasificaciones de la inyección a gasolina, explicar la operación del sistema de monopunto, multipunto y de inyección, comparar los varios sistemas de inyección. Entonces vamos a estar en esa capacidad que sería bien interesante.
Vamos a mirar el sistema de inyección moderno. Entonces hay algunos términos que aparecen. El sistema de carburación y el de inyección. Entonces hay una diferencia, pues de todas maneras es abismal, porque el sistema de inyección ya es mucho más moderno, que da al combustible y no al vacío generando por el motor. O sea, ya la forma de llegar el combustible a los cilindros ya no es por vacío o por la depresión de los pistones que está haciendo, sino ¿por qué? Por presión de combustible le llega la gasolina a los cilindros para que pueda ocurrir esa combustión. Eso es bien interesante, esa partecita ahí. Entonces eso hace que los motores sean más eficientes. Entonces se mejora que ya no va a haber un goteo por el sistema de carburador, ocurría un goteo de pronto y se inundaban, se inundaban los cilindros, se empapaban las bujías. En este sistema que es de inyección electrónica eso no ocurre. La velocidad en marcha mínima o en ralentí, que es de 800 a 950 revoluciones, dependiendo del motor, van a ser mucho más estables. La marcha mínima, pues la marcha en frío a mínima va a ser mucho más rápido y menos emisiones de gases, como ya hemos mencionado ahí. Vamos entonces a adelantar a otra gráfica y vamos entonces a mirar el sistema monopunto, que es bien interesante, porque después del carburador pasa el sistema monopunto. Monopunto. ¿Qué es monopunto? Monopunto es un inyector para los 4 cilindros. Un monopunto, normalmente se utilizó eso. Entonces podían colocar 2 sistemas monopuntos para los 6 cilindros, o el V6 o el V8. Vamos entonces a la parte del monopunto. Entonces observamos la imagen que ustedes tienen a la izquierda es el carburador como tal, ¿sí o no? Con el principio de Venturi, con la flota, etcétera, con todo ese sistema que tiene internamente. Ahora, ¿qué se hizo? Pues obviamente, pues obviamente, el que ustedes ven en la izquierda es el carburador. Pero después del carburador viene el sistema de aire monopunto, que fue utilizado en el sistema de inyección OBD1, que fue uno de los sistemas de sistema de comunicación o sistema de conexión OBD1, Onboard Diagnóstico Primera Generación. Perfecto, entonces el sistema monopunto, conocido también como inyección, un solo inyector en el cuerpo de aceleración. Ya sabemos que en el cuerpo de aceleración también está la mariposa y el inyector. Un solo inyector va montado en el cuerpo de aceleración y entrega combustible para todos los cilindros, para los 4 cilindros. Entonces vemos aquí cómo estaba inyectando, la posición, dependiendo de la posición de la mariposa, era la inyección que hacía en la entrega de combustible. El tiempo, esa frecuencia que se da de apertura de ese inyector, que es un inyector obviamente muy robusto. Luego, pues si tendremos la oportunidad, se los enseño. Claro, espero pues tener esa oportunidad para enseñárselos de una manera física como estaba. Perfecto. Entonces, como en el carburador y en el sistema inyector monopunto, pues observamos acá, es bien interesante que los que están más lejanos, los 2 cilindros de los extremos, obviamente es donde se hacía menos relación estequiométrica, o sea, la mezcla iba siendo menos eficiente, mientras que en estos 2 del centro, pues obviamente mucho más eficiente. Bueno. Ahora vamos a pasar al sistema multipunto. Este es el sistema que actualmente viene en los vehículos, pero esto va cambiando. Yo cada vez que le vaya a mostrar una diapositiva, pues obviamente van a incorporarse nuevos términos como tal. Sistema multipunto, entonces conocido también como la inyección por puertos multipuertos, ¿cierto? Tiene un inyector por cada uno de los cilindros del motor. Y estos van montados, obviamente, ¿dónde? En el múltiple de admisión, al final, justo antes de la válvula de admisión. O sea, en la mitad de la válvula de admisión está el inyector dentro de el múltiple de admisión. Los múltiples de admisión, pues los primeros eran en fundición, en carburador eran de fundición de hierro,
luego pasaron a aluminio, fundición en aluminio y obviamente en la actualidad los múltiples de admisión pues también son como materiales de pasta, mucho más livianos pero que son resistentes a las temperaturas. Entonces también pueden venir múltiples de admisión de aluminio todavía en la actualidad. Entonces podemos ver el esquema. O sea, el aire es lo que va a determinar cómo va a trabajar los inyectores en la frecuencia, ¿cierto? Entonces el aire está entrando aquí en el sistema multipunto, el aire va a entrar por un conducto, por el cuerpo de admisión y se va a dividir según el número de cilindros. Y el inyector, que es controlado, los inyectores que son controlados por la computadora, pues va a ser la secuencia según ese orden de encendido. Según el orden de encendido que es 1, 3, 4, 2, entonces va a estar trabajando 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Pero también en el sistema de inyección, también se da una inyección por pares, o sea, los dos cilindros que subían eran inyectados, los dos cilindros de los extremos que subían, había inyección. Luego esos bajaban, los dos cilindros que subían en la carrera pues de compresión, también había inyección. Entonces, eso es otro tipo de inyección, obviamente que también van a encontrar, así ustedes vean los 4 inyectores. Entonces, no es así secuencial, sino que vamos a ver otro tipo de inyección. Entonces, vemos el esquema que es bloque inyectores múltiple admisión, mariposa de aceleración aire y lo que es el riel de inyección. Perfecto, entonces vamos a pasar a ese sistema de combustible. Vamos a ver la teoría, pues la teoría la observamos acá. Rápidamente es un depósito, la línea de combustible, la que es de salida y retorno rápidamente. Hay un filtro de combustible, pues para recoger esas impurezas, esas partículas que están suspendidas en el combustible y que no lleguen a obstruir, tapar todo el sistema de alimentación. Entonces, por eso es importante hablar que en el sistema de inyección es importantísimo los intervalos de mantenimiento en el sistema de combustible, tanto en el filtro que está a la salida del depósito, como en los filtros que están en cada uno de los inyectores. Bomba de combustible, que ya sabemos cómo funciona ella, cada vez que se abre el switch, pues eso ya va a ser va a ser controlada por la computadora a través de un relé. Aquí observamos la válvula o inyector de combustible, el riel de inyectores, vemos el esquema y un regulador de presión. Ya sabemos cómo funciona el regulador de presión. La presión que se genera en el riel de inyección, en ese riel de inyección, obviamente necesita ser liberada. ¿Y cómo es liberada? La misma presión vence el resorte que está en el regulador de presión. Al vencer ese resorte, que puede ser de 1.5 bares, 2 bares a 2 bares, pues vence esa presión del resorte y se libera ese exceso de combustible que está retenido en el riel de inyección. Se libera. ¿Cuándo se da esa liberación? Cuando está en mínima o cuando está en alta, pues acelera demasiado, pues se va a llenar mucho más rápido el riel de inyección, o también trata de cuando se desacelera, entonces esa presión que llega al sistema de riel, pues necesita ser liberada como tal. Bueno, entonces vemos la bomba de combustible. Aquí la bomba de combustible, aquí lo va a pasar. Tiene un sistema de engranajes, es excéntrico, los dos sistemas de engranajes. Envía combustible hacia el filtro a una presión aproximada máxima de 2.5 bares. Máxima, la presión máxima puede enviarla a 2.5 bares. Ella también va deteniendo desgaste, deterioro y va disminuyendo esa presión de envío de combustible. Entonces, por eso es importante hacer las mediciones de presión de bomba en el sistema de riel de inyección. Pero ya debe mantener una presión constante donde en el riel de inyección. La bomba va sumergida en el tanque de combustible cumpliendo dos propósitos. Uno, que la gasolina sea encargada también de refrigerar esos componentes eléctricos de la bomba porque necesita ser refrigerado, si no se quemaría. Y tener el combustible fresco para evitar la formación de burbujas en el momento de arranque. O sea,
en el momento de hacer el encendido en frío, la marcha en frío, el arranque en frío, pues obviamente la bomba le va a llevar lo que es la presión y combustible sin burbujas para evitar unos encendidos irregulares. Bueno, ya sabemos que la bomba es un motor de corriente directa, eso no se les puede olvidar. El motor es de corriente directa y obviamente entonces, al ser de corriente directa necesita ser refrigerado. ¿Por qué? Por la misma gasolina refrigerada. Bueno, vamos a esta parte, vamos a entrarnos a esta imagen. Perfecto, esta es la imagen que quería que miráramos. Entonces, vemos que internamente en la bomba es un rotor, como ustedes miran un rotor de un taladro, como mirar el rotor de de estos elementos electromanuales, ¿cierto? Es un motorcito en los cuales va sumergido. Pero entonces hay algo interesante que tiene. Hay un lado que es de succión y el otro que es de presión de salida. Es importante en el momento de instalarlo, pues identificar cuál es de succión y cuál es de salida. ¿Alguien escribió algo? No. Daniel. Ok. Entonces es el de salida. El lado de succión es acá, va un filtro en el lado de succión y es donde va a entrar el combustible a la bomba. Por eso es importante en los sistemas de inyección electrónica, pues recomiendan también hacerle mantenimiento o saber dónde se tanquea, o también no dejar bajar mucho o ya reserva pues el nivel de combustible de el tanque. ¿Por qué? Porque entonces entrarían esas impurezas a lo que es acá estos elementos que son muy delicados y podrían dañar la bomba o causar una falla o una varada. Entonces, la presión que está generando este rotor de la bomba, pues obviamente trataría de generar una presión elevada a 2.5 bares. Es limitada por este elemento. Acá se llama limitador de presión. O sea, acá se genera una presión antes de ese motor. Esa presión que se está generando acá, porque la gasolina es obligada a pasar por estas ranuras, por este espacio que le queda hasta el motor girando, pero es obligada a pasar por este. Al acá encontrar una restricción, una estrangulación de paso de combustible, pues obviamente esa presión que está por encima de 2.5 bares, pues necesita devolverse. ¿A dónde se va a volver? Pues aquí a este mismo o al tanque, etcétera. Entonces aparece una válvula cheque, se llaman así, válvulas cheques. Acá los punticos que vemos son resortes o muelles, están presurizados y están por encima de 2 bares y lo que hace es, o de 28 psi, pues lo que hace es retroceder. Entonces la presión de combustible hace primero retroceder ese combustible, pues vence ese resorte y se libera una presión de gasolina. El restante que logra pasar, pues va presurizada y va a pasar por esta galería hasta encontrarse con esta válvula. La presión, si va a ser capaz de vencer la presión de combustible, vence la fuerza del muelle y obviamente va al lado de los rieles, va hasta el riel de combustible o hasta los inyectores. Pero al momento de, obviamente, de dejar de presurizar o que se apague el motor, pues obviamente va a aparecer esta válvula cheque que está en sentido contrario. Mire que esta está devolviendo y esta impide que haya retorno de combustible. Entonces la gasolina no va a poder regresar y se va a mantener el sistema presurizado, el sistema de combustible presurizado. Eso con la finalidad de que si vuelve a encender, pues pueda hacer un encendido mucho más rápido, mucho más eficiente. Este es la bomba. Hay un filtro de combustible. Vamos rápidamente, es para retener esas impurezas que están en la gasolina y se debe cambiar ese filtro, se recomienda cambiarlo cada 20.000 kilómetros, que es el promedio. Entonces siempre en tener en cuenta esos intervalos.
Hay una entrada. Esos filtros de combustible también tienen una posición, cuál va hacia la bomba y siempre colocarlo en ese sentido para que haga un correcto filtrado de la gasolina. Es un elemento de papel. Entonces el elemento de papel pues se encarga de recoger esas impurezas. Ese elemento filtrante debe estar por debajo, creo que es de 5 micras. O sea, el papel permite o retiene impurezas que tengan un diámetro mayor a 5 micras. Entonces ya se podrán imaginar qué son las 5 micras, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, pueden hacer. Vamos a algo bien interesante que es el regulador de presión. Entonces, el regulador de presión lo que hace es mantener el combustible bajo una presión en el circuito de alimentación, incluso en los mismos inyectores. Es bien interesante, o sea, hasta en los mismos inyectores está presurizado. Esto está instalado en el riel de inyectores. Es un regulador con un flujo de retorno. Ya sabemos que hay un flujo de retorno. ¿Cómo hace que se devuelva ese combustible? Entonces, él garantiza la presión uniforme y constante en el circuito de combustible. La pregunta que les hago es, ¿de cuánto es la presión ya en el riel de inyectores? Entonces, está aproximadamente de 2 bares. Máxima, la bomba genera 2.5 bares, pero hay ciertas pérdidas, entonces puede llegar a 2 bares. 2 bares equivale a ¿cuánto? A 14.7 PSI por 2, eso nos da los 2 bares. Lo que permite que el motor tenga un funcionamiento perfecto en todos los regímenes de revoluciones, o sea, en todo, si está en 800, 2000, 2500, 3000, 5000, 7000 revoluciones, ese sistema debe garantizar esa presión de combustible y mantener la gasolina pues, en el momento que se requiera por los pistones. Cuando se sobrepasa la presión, ocurre una liberación en el circuito de retorno, el combustible retorna obviamente al tanque, ya va con la presión, ya va sin presión, va a una presión pues, no sin presión como tal, pero sí ya lleva pues una mínima presión, pero sí ya iría por gravedad prácticamente, sí, ya iría como sin presión, pero iría por gravedad. Para ser probado es necesario utilizar una bomba de vacío de tipo manual. Esto se hace, una bomba de vacío se coloca en el regulador de presión, porque el resto del regulador de presión también trabaja por el vacío del motor. El vacío, o sea, el vacío del motor también hace que funcione ese regulador en algunos vehículos. Bueno, el vacío del tipo manual. En caso de estar defectuoso, el desempeño del motor se verá comprometido, empezará a tener unas fallas. Vamos entonces a ver acá esta imagen, este esquema de lo que es el regulador de presión. Entonces acá lo podemos ver. Lo que está ocurriendo es la presión que se genera en el riel de inyección, esa entrada es la entrada de combustible. O sea, la entrada de combustible ¿de dónde viene? Del riel de inyección, porque este regulador está montado en el riel de inyección. Entonces ese exceso de combustible es el que va a entrar a esta cámara, acá donde está lo rojo, ¿cierto? Se va a llenar. Él siempre va a estar cerrado por este muelle, él no está abierto, él va a estar cerrado. O sea, en una posición donde no hay liberación de combustible, el muelle está cerrando ¿qué? Esta estrangulación a través de esta esfera o este balín está cerrando esta salida. Entonces, Profe, sí. una preguntita. Entonces, ese regulador es también como ¿cómo es? Selenoides, ¿cómo es? No, ya el trabajo es muy mecánico, este es trabajo mecánico. Gracias por la pregunta. Este es trabajo mecánico, ya no funciona como solenoide, este es trabajo mecánico. Ya vamos para allá. Este funciona, ¿sabe cómo? Como las primeras bombas de gasolina mecánicas, movidas por la leva. ¿Usted sí se acuerda de ellas? Profe, sí. ¿Por qué te pregunto eso? Porque hay planos que a usted lo llevan entonces al regulador y lo muestran como un selenoide, de que es activado por resorte o por electrónica, si se puede decir así.
Bueno, vamos a ver algunos reguladores, claro, también. Vamos a ver algunos y en algunos sistemas, pero en la mayoría de motores de combustión interna a gasolina, pues va a trabajar es este elemento que lo hace a través por vacío del motor. Listo, gracias por la intervención, muy interesante. Entonces, el exceso de presión que hay en el riel de inyección es la entrada de combustible acá y él va a llenar esta cámara de combustible. El exceso de presión debe vencer la presión que tiene el muelle. O sea, este muelle está calculado para 2 bares de presión. O sea, necesita una fuerza de 2 bares o una fuerza de, de 2 bares que equivale pues a 29 PSI, una presión de 29 PSI, o sea, hay que ejercer una presión de 29 libras, pues 29 libras no, perdón, 29, pues una presión, hay que transformarlo a libras, pero hay que tener una presión sobre ese resorte para poder vencer esa tensión del resorte. Al vencer esa tensión del resorte, él va a permitir que se libere combustible por este otro orificio o conector que está hacia la línea de retorno que va hacia el tanque. Acá se ve una membrana, esta membrana pues obviamente la que va a retener es la que está reteniendo o sí, es lo que se puede expandir la cámara de combustible. Entonces la membrana obviamente para impedir que tenga fugas de combustible. Si se da daño a la membrana, pues obviamente por este elemento, este regulador, pues obviamente empezaría a generar fugas de combustible. Entonces, los nombres de este regulador son los que nos muestran acá. Una membrana, que es una membrana pues que obviamente va a estar actuando en esa misma forma, haciendo una membrana, ¿sí? Tiene un resorte o muelle, acá lo vemos, y soporte de la válvula. Esta es la válvula que va a hacer el cierre totalmente. Normalmente son esferas, pues hace el cierre acá en esta salida. Y esta conexión con el múltiple de admisión. Entonces ahí lo que nos hablaban en la teoría es que para probar el regulador de presión que esté funcionando bien, pues se coloca un vacío, una pistola de vacío acá en este regulador y se va a generar un vacío y ella va a mantener un vacío. O sea, recuerde que cuando hicimos la prueba de compresión se mantenía la compresión, se mantenía una presión constante. En este es lo contrario, es un vacío que se genera y debe mantenerse ese vacío. Eso significa que el regulador está bueno. Siquiera voy a apuntarlo acá para poder tener un regulador la próxima clase, una pistola de vacío, un bacómetro y poder hacer pruebas en alguno de los reguladores de presión. Entonces, siquiera vimos esto, voy a tenerlo en cuenta. Perfecto. Vamos entonces, ya vimos bomba de combustible, filtro de combustible, regulador de presión y ya vamos a terminar con el inyector de combustible. Vamos a ver en la parte de inyección porque ahí obviamente es mucho más tema, entonces yo creo que nos tocaría sacar otra sección así de semana de virtual para poder trabajar esto. En los sistemas de inyección de multipunto, cada cilindro utiliza una válvula de inyección que pulveriza el combustible antes de la válvula de admisión. Eso es importante tenerlo ahí. Para que el combustible pulverizado entre en contacto con el aire, produciendo la mezcla que resultará de la combustión. Los inyectores son tomados o son comandados electromagnéticamente, o sea, es un solenoide, yo lo defino como un solenoide o como una válvula electromagnética. ¿Qué hace? Abrir y cerrar por medio de pulsos eléctricos provenientes ¿de dónde? De la ECU, de la unidad de control electrónico, la computadora, como lo deseen llamar. Para obtener una perfecta distribución del combustible sin pérdidas de condensación, se debe evitar que el chorro de combustible toque las paredes internas de admisión. Por lo tanto, cada inyector está diseñado con un ángulo para hacer ese ángulo, por eso no se pueden cambiar de marcas inyectores, porque él tiene un ángulo, así sea de 30 grados,
de 60 grados, de 55 grados, ese inyector está diseñado para ese vehículo, por la forma en cómo está. Que este le sirve, que este es mejor, que este tiene mayor entrega, sí, pero entonces le está cambiando, es un ángulo de entrega de combustible. Al cambiarle ese ángulo de entrega de combustible, ya no se va a pulverizar como es la mezcla. Entonces difiere de motor a motor. Para cada tipo de motor existe un tipo de válvula de inyección. Como las válvulas son componentes de elevada presión, se recomienda limpiarlas y revisarlas regularmente. Bueno, entonces en caso tal de que le sirva, pero quizás no está teniendo en cuenta, es el ángulo de la inyección. Entonces, o el tiempo que va a permanecer o el pulso con los que está diseñado esa electroválvula, ese inyector electromagnético para que trabaje. Este es bien interesante y vamos entonces a mirar solamente uno. La sincronización de la inyección de gasolina va relacionada con el tiempo de apertura de la válvula, como ya habíamos dicho, en hertz, en frecuencia. ¿Cuántas veces en milisegundos esa está abriendo? O sea, lo que abre, lo que entrega, lo que pulveriza, lo hace de 3 a 5 milisegundos. En ellas hay 3 sistemas. En la parte de inyección se dan 3 sistemas de inyección. Una que es simultánea, otro por bancos y otra secuencial. La simultánea se enciende, ojo, atento a esta definición, simultánea. Este sistema enciende y apaga todos los inyectores al mismo tiempo. Su desventaja es el elevado consumo y altos valores de hidrocarburos y monóxido de carbono. Esas dos significan HC, hidrocarburo, y CO, monóxido de carbono. Por bancos, entonces acá la inyección por bancos o por parejas, lo que yo les decía ahora. 2 cilindros, el 1 y el 4 suben, entonces hay una inyección, le toca a los 2. Y los 2 del centro suben y le tocan a esos 2. Entonces la inyección por bancos o por parejas inyecta combustible en cada vuelta del cigüeñal. Quiere decir que una pareja de inyectores entregará combustible al 50% de la mitad total en la primera vuelta y el restante otro 50% en la segunda vuelta del ciclo. Este sistema tiene como inconveniente también el aumento de emisiones de gases. Ahí están los hidrocarburos y un consumo algo mayor en el sistema secuencial. Entonces, si la inyección debe ser de 1 mililitro, pues va a entregar medio mililitro cuando el pistón sube y otro mililitro cuando ya vuelve a hacer otra carrera. O sea, cada vez que el pistón sube, está entregando inyección. Y en la última, en la que vemos en la actualidad, también algunos motores, no podemos ser todos los motores no tienen, esta la secuencial, que este sistema utiliza el mismo orden de encendido, inyectando la cantidad precisa de gasolina en el momento en que la válvula de admisión se abre, haciendo más económico el consumo y con menor cantidad de emisiones contaminantes en la atmósfera. Entonces, según el orden de encendido, es la inyección. Y está haciendo el orden de encendido 1, 3, 4, 2. Según ese mismo orden de encendido, es la inyección. Según el orden de encendido, 1, 3, 4, 2. Para eso, entonces, necesita la computadora más elementos que son sensores. Entonces, sensores en el árbol de levas, etcétera, ¿sí? Entonces, para que vean, entonces ya se coloca, donde es el árbol de levas, se coloca un elemento que va a ser el sensor. Entonces, acá podemos ver el inyector. Están los 2 pulsos electromagnéticos, que es las 2 líneas rosada y amarilla. Entonces está acá, inyectores de gasolina. Hola. Ay, qué lindas, ya voy. Entonces, inyector de gasolina, su ubicación lleva un ángulo predeterminado, es importante. Entonces, saber si van a cambiar esos inyectores, saber que están haciendo algo que quizás pueda afectar otros valores. Árbol de levas de admisión. Esto siempre se da de manera mecánica. La leva pues abre y cierra la válvula y el inyector siempre va a estar atrás de la válvula de admisión para hacer la inyección. Porque en esto hay otros conceptos que ya vendrían, entonces, profe, pero es que yo por allá vi, hay inyecciones directas, sí, ya hay inyección, sistema de inyección directa y sistema de inyección de riel común, etcétera, pero eso ya tienen otras complejidades que las podemos hablar más adelante. Bueno, riel de inyectores, mira dónde se ubica y la válvula de admisión. Vamos entonces rápidamente a mirar acá el funcionamiento de ese inyector.
Este como tal es el esquema del inyector. Esa conexión eléctrica son 12 voltios. En las dos terminales que vienen de la computadora aparecerán 12 voltios. Mientras que si ustedes van a medir este elemento acá, la conexión eléctrica en el inyector, pues ya no van a medir conexión eléctrica, van a medir es resistencia en la bobina. O sea, se mide es un valor diferente, que ya es resistencia. Mientras que si está los dos conectores que van al inyector, pues en estas dos terminales sí se puede medir voltaje. Mientras que en el inyector, si está desconectado, se va a medir es resistencia. Una resistencia baja, es una resistencia que puede estar alrededor de unos 10 ohmios, según el caso, pues según 10 ohmios. Listo. Entonces vamos a mirar eso más adelante. Entonces, en la parte quizás del curso de electricidad, pues se podría entrar a mirar todo lo que son resistencias, todos esos valores de resistencia, voltaje, voltaje de referencia, impedancia, etcétera, todos esos términos, ley de Ohm, ley de Watt, ley de Kirchhoff, entre otros. Listo, conexión eléctrica, entonces le llegan 12 voltios de un relé, le llegan 12 voltios controlados por la computadora, le llegan a este cosito. Este cosito no lo vamos a llamar así cosito, al inyector, ¿cierto? Le llegan al inyector 12 voltios. Y por acá, por esta entrada donde está el cursor del mouse, le está llegando el combustible, ¿sí? El combustible, como tiene presión, va a acumularse en todo lo que ustedes ven de color rosa, ¿cierto? La gasolina no se va a poder liberar hasta que no se genere un pulso electromagnético producido por la computadora. La computadora es a través de unos transistores, va a enviar unos pulsos electromagnéticos que hace que se energice esta bobina y esa bobina va a vencer la presión que está en esta aguja del inyector. Entonces se va a retraer y va a permitir que esa gasolina que está en esta cámara, en esta tobera acá, salga de manera pulverizada al inyector. Este es el funcionamiento de una manera rápida, ¿sí? Este es el funcionamiento. Hay mucha más carreta, pero es eso. El combustible está aquí almacenado, está disponible, está dentro, acá, llega hasta esta cavidad de la aguja y mire que hay algo bien interesante que ustedes pueden ver. Entra el combustible y a medida que va entrando el combustible, las ranuras o las cavidades, los espacios se hacen cada vez más pequeños para que entre el combustible necesario. Y ya cuando ese combustible, mire que en estas ranuras ya es mucho más pequeño, pues va a generarse mucha más presión. Ese combustible pues está en las cantidades ideales, estas cámaras acá están en las cantidades ideales para ser inyectado. O sea, lo que sale acá es el combustible que está ocupando este espacio, ¿sí? Y mire que el espacio se hace más pequeño, entonces está inmediatamente listo, dispuesto a salir de una manera pulverizado. O sea, no sale ni en goteo, ni en esas cosas, ni como en una jeringa cuando usted la acciona y que sale un chorro. No puede salir así, debe salir pulverizado, como un atomizador. Ya pues obviamente ya todo el mundo tiene un atomizador en su bolsillo, en eso, ¿cierto? Por lo del alcohol, de este virus. Entonces cada vez que se atomiza sale así pulverizado la gasolina. Perfecto. Entonces, este electroimán se energiza, vence la tensión que tenga el muelle, que tenga ese muelle, y inmediatamente al generar esa tensión, pues va a liberar el combustible. Perfecto, esas son las partes. Entonces, el inyector se compone de una malla, es un filtro también, de una conexión eléctrica, llegan 12 voltios, internamente de una bobina, de una aguja, de una tobera, de un anillo tórico, este es un anillo o una junta, ese ya está de manera externa al inyector, y de un inducido, o sea, de una bobina como tal, de un inducido, que es lo que está acá, el solenoide como tal, es esta barra de acero. Al estar energizado, esta bobina, esta barra de acero, se acciona, ¿sí? Entonces vence el resorte e inmediatamente se va a producir la inyección. Perfecto.
Y acá observamos entonces el pulso que se observa con un escáner, con un osciloscopio o con un equipo que detecte esas pulsaciones. Entonces las pulsaciones siempre van a ser estas. Los 12 voltios que vienen de la computadora, el corte de voltaje para que se pueda hacer esa inducción, se corte pues como ese voltaje y pueda elevarse ese pico. O sea, en el momento le están entrando los 12 voltios, 0 voltios es el inyector que ha sido energizado. ¿Por qué? Porque la corriente, pues hay un principio que se ve en la electricidad, y al cortarse ese voltaje y al voltaje estar en una bobina, pues se energiza esas bobinas, esa bobina queda energizada y puede vencer la tensión del resorte. Entonces, al caerse ese voltaje, se energiza, es energizado ese inyector o esa bobina como tal, y él está aterrizando el circuito a masa. A masa, se recomienda que se diga a masa, no a tierra, pues es un término más utilizado para la electricidad residencial. Entonces, el pico de voltaje producido por la autoinducción en la bobina del inyector, causado por el cese de alimentación de corriente, puede alcanzar hasta 70 voltios instantáneos. No es perjudicial para el sistema sabe controlar eso. Entonces ahí es donde se da la inyección. Y este ancho de pulso es lo que yo les decía, ¿cierto? Que es el tiempo en que permanece el inyector abierto. Es controlado ¿por qué? Por la computadora. Este tiempo, desde acá donde está 0 voltios hasta este momento. Entonces él puede variar entre 3 milésimas a 5 milésimas. Este es el tiempo en donde el inyector está energizado, entregando combustible. Es medido en milisegundos o porcentaje de ciclos de trabajo, según Ducti Cycles. Listo. Perfecto. Entonces acá yo sí le recomiendo, obviamente, que veamos otro material y que quizás vamos mirando, pues acá hay otras teorías de voltajes. Listo, entonces son 8:45. Me encantó pues haberles traído esta información, habérselas dejado en el momento ya de la grabación, pues les va a quedar este material. Ya voy a dejar de grabar, a detener la grabación.